la jornada. Me puse en primer lugar no por ser el organizador, sino que para tener después disponibilidad de tiempo para situaciones que se plantean. Como ustedes pueden haber visto en la información que hemos presentado, la primera ponencia se titula el Padre Villarreal, sus proyectos para fundar ciudades en el Reino de Chile. Les reitero mis agradecimientos y inicio esta presentación. El Padre Villarreal entra a la historia de Chile, ya me voy a referir a él, fundamentalmente porque ha tenido protagonismo en la urbanización de Chile. Y me voy a referir entonces a cómo se fue desenvolviendo Chile y qué importancia tiene la parte urbana. Los alumnos que están aquí, que han tenido curso conmigo, saben, porque se los he reiterado, que la colonización española tuvo determinados rasgos muy característicos. La colonización española en Indias fue una colonización fundamentalmente urbana. No todas las colonizaciones tienen estas características. La colonización portuguesa, por ejemplo, es una colonización rural. La ciudad, en el caso de Brasil, son situaciones del siglo XIX. En cambio, la colonización española, lo más importante era fundar ciudades. Y prueba de ello es que en las capitulaciones de los conquistadores siempre existe esta exigencia, el fundar una ciudad. Y eso explica que cuando se realiza la conquista por Valdivia, no solamente lleva a cabo la fundación de Santiago y después se produce la fundación de La Serena, sino una serie de ciudades que se van a levantar al sur del Biobío. Incluso una cantidad de ciudades que supera la población con la cual se lleva a cabo la conquista. Y con eso él estaba cumpliendo el proyecto de colonización española, que era fundar ciudades. Sin embargo, Chile sufre un cambio fundamental a partir del año 1598. En el levantamiento de Curalaba se destruyen todas las ciudades al sur del Biobío y Valdivia queda convertido únicamente en un presidio. Y en ese sentido Chile va a contradecir el carácter de la colonización. Chile va a ser la única provincia de los dominios ultramarinos de España donde el número de vecinos, en lugar de aumentar, disminuye. Y Chile se reduce desde el punto de vista urbano, a La Serena, Santiago, Concepción y Castro, porque Valparaíso y Chillán tenían de ciudad solo el nombre. Entonces, en ese sentido, como digo, hay un retroceso en cuanto a la característica que tendría que tener la colonización española en Chile. La mayor parte de la población chilena pasa a vivir en chacras y haciendas, y eso va a ser fundamental en darle una identidad al chileno, un chileno medio apatronado, digamos, un chileno que está dependiendo de los grandes propietarios agrícolas. Esta situación es vista con preocupación en la corona española porque implica que la gran mayoría de la población, en lugar de depender de las autoridades burocráticas administrativas, van a empezar a depender de los grandes propietarios agrícolas. Y muchas funciones que naturalmente deberían ser funciones urbanas, se transforman en funciones rurales. La labor pastoral, por ejemplo, el comercio,
la administración, la defensa, la administración de justicia, van a tener en Chile una base rural y no una base urbana, situación que obviamente preocupaba a la corona. Hay un autor que, refiriéndose a la empresa española en Indias, John Lynch, dice que los Borbones durante el siglo XVIII llevan a cabo la reconquista de América. Desde mi punto de vista, la reconquista de Chile por los Borbones en gran medida se va a llevar a cabo con la política fundacional del siglo XVIII. Y en ese sentido yo me he referido a este tema, al poblamiento y a la política fundacional en tiempo de los Borbones, como un instrumento del absolutismo ilustrado. Normalmente cuando se habla de la ilustración y la centralización del poder, se le ve en relación con la política que se lleva a cabo, pero se ha ignorado este aspecto que es muy importante. Con la fundación de ciudades, lo que la corona española trataba era sustraer del control de los hacendados chilenos a la gran masa de la población rural y hacer que la población dependiera más bien de autoridades burocráticas administrativas. Esta política denominada como política fundacional recién se va a llevar a cabo en el siglo XVIII. Por consiguiente, debemos señalar que hay una larga etapa que Hernán Godoy denomina el ciclo rural centrado en la hacienda, es decir, desde el año 1598 hasta el año 1717 en que se funda Quillota. En Chile no se refundó ninguna de las ciudades destruidas después del levantamiento de Curalaba, ni tampoco se fundó ninguna ciudad. Por lo tanto, la fundación de Quillota es pionera en el proceso fundacional. Sin embargo, la fundación de Quillota fue flor de un día. Quienes la fundaron la descuidaron y hubo de refundarse el año 1740. Por lo tanto, las fundaciones verdaderamente comienzan a partir del año 1739-40 durante la gestión de José Manso de Velasco. Hasta ahora, como ustedes ven, no ha aparecido el personaje que yo presento, que es el padre Villarreal. Y es porque todavía no le ha correspondido tener un protagonismo. La iniciativa de fundar, como digo, Quillota es pionera. Quillota es pionera y para la fundación de Quillota hay una serie de personajes que tienen protagonismo, como un obispo, Luis Francisco Romero, que lo presenté yo en una oportunidad acá en la jornada. Pero como digo, Quillota fue flor de un día y hubo de ser refundado y por lo tanto el reinicio de la política fundacional para terminar con la ruralización se lleva a cabo más bien a partir de la década del 40. Cuando se inician las fundaciones en Chile, en ese sentido Chile desde el punto de vista urbano es heredero del siglo XVIII y no de las fundaciones de Valdivia, porque como digo, hubo un retroceso en la colonización y en la urbanización. Se llevan a cabo las fundaciones de villas denominadas villas cabeceras o cabezaleras, entre las cuales se levanta Copiapó, Talca, Cauquenes, Rancagua, Melipilla, etcétera. Una ciudad se va a levantar, una ciudad por partido, porque la mayoría de los partidos del reino, partidos o corregimientos, es decir, las divisiones administrativas que habían en Chile, eran partidos rurales, no tenían ninguna población. Y esto traía consecuencias bastante delicadas, en el sentido de que, por ejemplo,
la administración la llevaba a cabo un corregidor y normalmente el corregidor llevaba a cabo esta administración desde su hacienda, si es que era un hacendado del partido, que era lo normal. La labor pastoral normalmente se llevaba a cabo en capillas de las haciendas, ni siquiera en las parroquias. Entonces, como digo, el levantar ciudad era muy importante desde distintos aspectos y también era importante para la sociabilidad. Se critica mucho en la época de que los chilenos viven bárbaramente, porque para un español vivir civilizadamente era vivir en ciudad y vivir en el campo era vivir bárbaramente. Por eso un religioso que visita Chile a mediados del siglo XVIII, cuando ve esta realidad, dice una frase que es muy gráfica: tienen de racionales solo el hablar. Se refiere a los chilenos, tienen de racionales solo el hablar. ¿Por qué? Porque viven en el campo desperdigadamente, dependiendo, como digo, dependiendo fundamentalmente de los grandes propietarios. La idea era, por lo tanto, también dar sociabilidad, que la gente viva sociablemente, en orden y policía, como se señalaba. Manso Velasco lleva a cabo las fundaciones teniendo presente la experiencia de Quillota, a partir de su propia experiencia también, y cuando él está llevando a cabo estas fundaciones, él había fundado, bueno, la verdad es que había fundado la mayoría de las poblaciones, salvo Copiapó, que lo funda a fines del año 1744, pero la información que había en España era solamente de dos poblaciones, por cuestiones de comunicación, que era la fundación de Los Ángeles, que se había llevado a cabo el año 1739, y la fundación de San Felipe, que se había llevado a cabo el año 1740. Esta información estaba en España, es decir, se habían repetido algunos documentos relacionados con el poblamiento, y cuando en España se enteran de estas gestiones que se están llevando a cabo, es cuando aparece en escena el padre Villarreal. El padre Villarreal, y aquí voy a dar algunos datos de él, biográficos. Nace en Berriz, Vizcaya, el 7 de septiembre del año 1691 y muere en Sevilla un día como hoy, el 9 de octubre de 1769. Fue admitido en el noviciado de los jesuitas de Villa García del Campo, en Valladolid. Zarpa Chile en diciembre del año 1711, a donde llega por vía Buenos Aires y Mendoza, por la cordillera en marzo de 1713. Ordenado sacerdote, tuvo una carrera muy destacada dentro de la orden, enseñó gramática, filosofía, teología, desempeñándose como procurador de la provincia de Chile entre el año 1734 y 1738, cargo que también desempeñará en Lima y en Madrid. Según Barros Arana, en la corte de Felipe V, comillas, gozaba de la reputación de sabio, no solo en ciencias eclesiásticas, sino en los negocios administrativos y económicos. Era un ilustrado y su padre, también un caballero de la Orden de Santiago, es considerado uno de los ilustrados precursores de la ilustración en los Países Vascos. Sus conocimientos de economía en distintos ámbitos habían determinado que en vísperas de la reimpresión del célebre libro de Jerónimo de Ustaris, que se denomina Teoría y Práctica del Comercio y Marina, la autoridad eclesiástica le pide que sea censor en esta publicación. Por su parte, Felipe V, consciente de la valía del padre Villarreal y del conocimiento que tenía de Chile y de sus necesidades, les había pedido opinión respecto de lo que se estaba llevando a cabo en ese momento en Chile.
el padre Villarreal, frente a esta petición, va a elaborar una serie de documentos. Uno que se denomina, los títulos son muy largos, yo creo que se me puede ir la hora con el puro título, así que me voy a apurar: Diálogo sostenido entre un ministro del Consejo de Indias y un pretendiente chileno del año 1743, obra que está inédita y que pertenece a uno de los ponentes nuestros. Después publica 2 representaciones que no las voy a leer porque los títulos, vean ustedes lo extenso que son, que se llama Representación del Reino de Chile sobre la importancia y necesidad de reducir a pueblos sus habitadores, y otra representación del Reino de Chile sobre la importancia de sujetar a pueblos también a los indios araucanos, y publica también 2 instrucciones sobre el particular, y finalmente publica un informe hecho al rey, que es en el que me voy a centrar, sobre cómo contener y reducir a la debida obediencia a los indios del Reino de Chile. Todos estos documentos, salvo el que señalo que está inédito, los publiqué yo en esta colección de fuentes de historia urbana. Por lo tanto, todos los documentos a los cuales yo estoy haciendo referencia están publicados en estos estudios documentales. ¿Qué importancia le atribuyo yo a la presencia del padre Villarreal y a la participación del padre Villarreal en Chile? Él va a tener presente el proceso que está llevándose a cabo en Chile y va a elaborar, como digo, estos proyectos que he mencionado, en los cuales él plantea una serie de pautas a tener en cuenta en las fundaciones. Y las pautas se refieren a las cualidades que debe reunir un sitio donde fundar, a la cantidad de tierra a asignar a cada poblador, al tamaño de las cuadras asignado a cada poblador, a la financiación de la empresa, al derecho de los vecinos sobre las tierras que adquieran, a las funciones a cumplir por la Junta de Poblaciones, etcétera. En ese sentido, él emite, como digo, toda una planificación respecto de cómo se deben llevar a cabo las fundaciones en Chile. El rey remite sus proyectos a Chile, y junto con remitir los proyectos a Chile crea una junta de población para que los proyectos se estudien dentro de esta institución. La Junta de Población reúne a las autoridades más importantes del reino. Ahora, ¿en qué sentido esto fue importante? Los proyectos, ahora lo que a mí me llama mucho la atención es que el rey, a pesar de haber aprobado los proyectos, cuando los remite a la Junta de Población dice, revísenlos. Si les parece adecuado, aplíquenlo. Si no les parece, modifíquenlo. Si no les parece para nada, no lo apliquen para nada. Entonces, eso es un dato que a mí me parece muy importante, porque normalmente nosotros tenemos la impresión de esta sentencia del absolutismo ilustrado, todo para el pueblo, por el pueblo, sin el pueblo, y queda la impresión de que las políticas trazadas por la corona son políticas impositivas, sin posibilidad de discriminar. En este caso, los proyectos del padre Villarreal se dice que se pueden revisar de punta a cabo y que si parecen adecuados se apliquen, si no parecen adecuados se modifiquen. La verdad es que los primeros proyectos que repite el padre Villarreal, las representaciones, no fueron tomadas en cuenta casi para nada, salvo cuando el padre Villarreal dice que para la financiación había que vender títulos de Castilla y los títulos de Castilla destinarlos al poblamiento. Eso se aceptó, pero el resto se dijo que las pautas llevadas a cabo por el gobernador Manso eran como las pautas más adecuadas para fundar ciudades en Chile. Entonces aquí hay un tema que, como digo, a mí me parece importante.
el cómo, a pesar de que son proyectos aprobados por el rey y tienen por lo tanto plena validez legal, la corona da autorización para poder modificar, si se quiere, completamente estos proyectos. Pero lo importante que a mí me parece que sirvieron como documentos de estudio. Y lo otro importante también es que el padre Villarreal, con destacados conocimientos de temas económicos, como digo, fue el censor en la publicación de la obra de Jerónimo Ustariz, que es sobre tema económico, plantea no solamente pautas urbanísticas, sino que plantea cómo fomentar la economía de Chile. Y yo por lo menos no encuentro una instancia como la que se dio en la Junta de Poblaciones en que se haya discutido temas económicos de fomento. Recién esta discusión económica que se lleva a cabo en la Junta de Poblaciones, que como digo están las autoridades más importantes del reino, se repite en el Tribunal del Consulado que se crea en Chile a fines del siglo XVIII. Pero hay un total desconocimiento de este debate que se dio en la Junta de Poblaciones y, por ejemplo, él señala que la actividad el ser pastores y el ser agricultores, que es la actividad cotidiana en Chile, son actividades que siempre nos van a hacer pobres. Y él plantea que la única posibilidad de que Chile tenga un crecimiento económico es establecer una industria textil, fábricas, dice. E incluso en sus proyectos, particularmente en el informe, él señala premios especiales para los fabricantes. Esto, como digo, es muy inédito en el momento, es decir, esto de plantear una transformación económica de Chile a partir de las fundaciones de ciudades. Como digo, sus proyectos van a ser las pautas urbanísticas de él. En esta primera instancia se discutieron en Chile en Junta de Población en el año 1745, la mayoría de sus pautas son descartadas. Sin embargo, él elabora un nuevo documento que se llama una instrucción, en que da nuevos elementos de juicio respecto de cómo proceder. Que ese documento yo solamente he visto la referencia de él de otro jesuita, un jesuita que estaba en Chile, Haenhausen, que se refiere a la instrucción, pero el resto de los miembros de la Junta de Poblaciones, cuando se refieren a los documentos del padre Villarreal, se refieren únicamente a las representaciones y no a la instrucción. Por lo tanto, yo no me arriesgo a decir de que era conocido por los otros miembros de la Junta. Pero en último, finalmente, él elabora un último proyecto que se denomina informe. Y en este informe él recoge no solamente los planteamientos los planteamientos que él ha hecho en los escritos anteriores, sino que recoge también los debates en la Junta de Poblaciones. Como digo, cuando se reúne la Junta de Poblaciones e informa sobre los proyectos del padre Villarreal, cada uno de los miembros de la Junta de Poblaciones, tanto en una reunión que se da el año 1745, como en una reunión que se da el año 1752, se emiten dictámenes. Quiero aclarar, como veo que me estoy pasando un poco la hora, que el procedimiento que tenemos nosotros son solamente una ponencia de 20 minutos y 10 minutos para debate, pero que el ponente puede utilizar los 10 minutos para el debate, pierde las posibilidades que le hagan preguntas. Pero voy a tratar de dejar un tiempo para las preguntas, porque voy a tener que ser implacable en cuanto al uso del tiempo, porque de otra manera no vamos a terminar y yo estaría restándole tiempo a otros ponentes. Entonces, reitero, los proyectos del padre Villarreal, cuando fueron debatidos en Chile,
cada uno de los miembros de la Junta de Poblaciones emitió dictámenes. También están en este libro, también lo reproduje en este libro, y que son muy interesantes porque significa que cada una de las autoridades del reino se pronuncia respecto de cómo urbanizar y se pronuncia respecto de cómo fomentar la economía en Chile a partir de este proceso de urbanización. Entonces, lo que se está haciendo en este momento, respecto de lo cual él está contribuyendo, es algo que no solamente va a tener significado en la época, porque las villas que se fundan en Chile en el siglo XVIII van a ser aldeas mimetizadas con el mundo rural, pero es la semilla de lo que hoy tenemos, porque las villas que entonces se fundaron, Melipilla, Cauquenes, Talca, etcétera, etcétera, son las que están hoy día y en los lugares que están, salvo algunas que se trasladaron, como el caso de Curicó, por ejemplo. Entonces, lo que se está debatiendo en ese momento es una realidad que hoy tenemos y aspectos que tienen que ver también con nuestra identidad nacional se plantean ahí. Las villas que se levantaron en Chile tuvieron la característica de que que permitieron la vecindad de indios, que es un hecho inédito en América. En América, pensemos en Perú, pensemos en México, había división residencial. En Chile hubo unión residencial y uno de los que más abogó por la unión residencial es justamente el padre Villarreal. Es decir, pudo haber vecinos indios en pueblos de españoles y efectivamente los hubo. Es decir, a pesar de que él abogaba también por la fundación de pueblos de indios, estimaba que en las poblaciones que se fundaran tuvieran exactamente los mismos derechos y fueran tratados como españoles los indios. Por lo tanto, su contribución en el aspecto del mestizaje y a una uniformidad social y cultural en Chile es muy importante de parte del padre Villarreal. Y por otro lado, desde el punto de vista de la guerra de Arauco, que era un tema importante, aunque había declinado ostensiblemente en el siglo XVIII, él propicia, tal como lo había propiciado antes el padre Luis de Valdivia, una guerra defensiva. Y cuando él elabora el informe, que es un informe que elabora a partir del estudio de proyectos del mismo Manso de Velasco, del oidor decano de la audiencia Martín de Recabarren y del sargento mayor Pedro Córdoba y Figueroa, él descarta esos proyectos, que eran todos proyectos de guerra ofensiva, de continuar con las malocas, estas ofensivas al pueblo indígena, a los araucanos. Él más bien se pronuncia por una política defensiva, estableciendo pueblos, fundación de pueblos al norte del Biobío. Todos los proyectos de la época, incluso un proyecto de Carvalho Goyeneche a fines del siglo XVIII, son proyectos más bien de carácter ofensivo. En cambio, el proyecto del padre Villarreal es un proyecto de carácter defensivo y de integración de la población indígena con la población nacional, con los españoles. Algunos autores que se han referido al proyecto del padre Villarreal han sido muy terminantes. Encina dice que es un proyecto desatinado. Vicuña Maquena dice que es un proyecto absurdo. Sin embargo, el padre Guarda dice que desde el gobierno de Amat las disposiciones de Villarreal comenzaron a aplicarse metódicamente en cada una de sus partes y se continuaron entrado al siglo XIX en vísperas de la independencia. La República, pasados los incidentes de la Revolución Separatista, heredará sus postulados y tal vez insensiblemente continuará aplicando a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. Por otro lado, hay que reconocer que el plan del célebre jesuita fue la principal palanca del característico auge fundacional del siglo XVIII. Eso es lo que quería exponer respecto al padre Villarreal, para no pasarme en la hora y dejar un par de minutos para quienes tengan alguna pregunta en relación con lo que he expuesto.
Bien. Gracias. ¿Sí?